Buenas tardes, buenos días. Tenemos aquí estamos en el podcast del grupo de antropología de la vida animal y hoy vamos a entrevistar y a profundizar con Frasco. Él es activista por la liberación animal y total y también de Palestina. Y con él pues vamos a hablar un poco de la animalidad y Palestina, un poco todo ello. Buenas tardes, Frasco. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. Entonces, bueno, cuéntanos un poco tus investigaciones y así también cómo conectar, ¿no? Las luchas por la liberación animal y de Palestina. Bien, llevo unos cuantos años y más centrado sobre todo los últimos 2 años con el tema de la animalización y Palestina, cómo está vinculado y sobre todo cómo convergen el especismo y el racismo, en este caso el de Palestina. Eh, las investigaciones que estoy haciendo, pues bueno, eso antes de haciendo lecturas de autores y autoras coloniales, eh, autores y autoras palestinas, antiespecistas, artículos académicos también, algunas investigaciones que se han hecho que no están vinculadas directamente, pero que sí que son relevantes para la investigación y sobre todo también analizando un poco las redes sociales. También, sí, pues también es es un buen foco para sacar también pensamientos sociales y comentarios y demás. Ujú. Muy bien. Entonces, como, como para empezar, ¿no? Habrás, pues, si puedes contar un poco esa conexión, ¿no? Cómo conectamos estas luchas de la liberación animal y de Palestina, un poco para entrar ya en materia. Sí, por un lado, creo que digamos que lo más explícito que se ha visto hasta ahora ha sido cuando el 7 de octubre el ministro de Defensa israelí llamó a los palestinos en cazar animales para poder justificar el genocidio. Eso fue como la parte más explícita y donde se ha visto más, y donde quizá a lo mejor la gente ha sido más consciente de esa humanización. Pero sí que es cierto que el especismo va mucho más en toda la historia de la colonización en general y de la colonización palestina en particular. Digamos que partiendo de la base de que el eslogan sionista para poder justificar la colonización en Palestina era un- una tierra sin gente para una gente sin tierra, que en los activismos pro-Palestina siempre se ha pintado, o sea, analizado esa frase como vendiéndose como una especie de desierto en sí, pero creo el, que el matiz especista le da todo el sentido. Es decir, aquí se veía gente, porque el hecho de que se sabe que había gente allí viviendo, había personas, había seres humanos, pero el concepto gente, el concepto persona, es algo que solo se aplica a los seres humanos, pero por siguiente ya se estaba animalizando al pueblo palestino por aquel entonces. Y no solo eso, sino bueno, todo el aparato racista dentro del colonialismo para no solamente hacia los palestinos, sino también hacia la población colona, donde por ejemplo pues hemos estado viendo últimos escándalos, o sea, los escándalos que han salido a la luz en los últimos 20 años o menos, como por ejemplo que a las judías etíopes se les daba anticonceptivos o a las yemeníes se les quitaba a los hijos y hay más de 56.000 bebés desaparecidos hoy en día. Eso no se exige, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que ver con toda la animalización y ¿dónde surge? Pues digamos, en el dualismo humano-animal, que es como en lo que se basa todo, y de donde está basada la sociedad hoy en día, donde la dominación se ve como una virtud inherente
y, y de hecho se premia cuanto más dominante eres y al final se ha creado ese sistema de dualismos, no solamente con humano-animal, que considero que es como la base de donde surge todo, sino, por ejemplo, pues hombre-mujer, civilización-naturaleza, incluso razón-emoción, que también tiene que ver bastante. Sí. Claro, aquí entra, ¿no?, el uso del lenguaje, ¿no? Y en esa jerarquía social, ¿no? ¿Cómo se entiende lo humano en esta jerarquía y todo lo demás que no se acerca a lo humano, ¿no? ¿Cómo entienden ellos lo humano? Exacto. Digamos que más o menos en el concepto, pues claro, para la mayoría, para la sociedad, si lo hablas de seres humanos, en principio se da a entender que todos los Homo sapiens son humanos. Pero, pero sí que es cierto que el concepto humano es un constructo social que se crea en oposición a lo animal y así tiene que ser, es decir, lo animal tiene que estar siempre en lo más bajo porque de esta forma es como se justifica y se sostiene la jerarquía. Entonces, dentro de esas dos posiciones, donde lo humano está en lo más alto y lo animal está en lo más bajo, pues dependiendo de los grados de humanidad que tengas, en el sentido de, digamos, que el humano perfecto sería como el hombre blanco, rico, heterosexual, cis, con un cuerpo normativo y capacitado, y todo lo que no encaje dentro de esa descripción se va acercando más a lo animal. Las mujeres, por consiguiente, durante milenios han estado sometidas precisamente por eso también. Las personas racializadas, disidentes de género y sexualidad, y todo se va colocando en una especie de jerarquía en lo que es eso, es decir, el humano es prácticamente pues el humano perfecto eh, y tiene como ese derecho a dominar y a que no se le cuestione su dominio. Claro, sí, sí. Y de alguna forma digamos, el proyecto israelí sionista, ¿no? Es decir, tiene toda una base, ¿no?, colonial y especista, ¿no? ¿Cómo crees que se entiende, ¿no? ¿Cómo se presenta ese sionismo? Sí, partiendo de la base de que ambas cosas surgen en Europa, tanto el constructo social de lo humano como para poder colonizar el resto del mundo, como, como el sionismo. El sionismo también nace en Europa, eh, inspirado precisamente por un lado, por los movimientos nacionalistas europeos del siglo XIX y por otro lado, pues por toda la colonización y de hecho ellos se presentan en sus estatutos originales, se presentan como presentan el sionismo como un proyecto colonial. De hecho, ellos no plantean crear una nación judía en Europa, porque el hecho de desplazar a la población europea no entraba dentro de, no entraba dentro de su lógica, mientras que, por ejemplo, pues establecerse en Argentina, eh, establecerse en Kenia, establecerse en Palestina, era como totalmente como lo más normal. Sí, sí, sí. Entonces tiene ese origen y bueno, pues cómo se ha ido desarrollando, pues ha sido básicamente muy parecido al resto de colonización que se ha llevado alrededor del mundo, pero con la, digamos, la característica de que es un colonialismo tardío. ¿Sabes? Colonialismo que empieza en el siglo XX. Y es más o menos, por ejemplo, tenemos otros casos igual parecidos o casi contemporáneos en Australia, por ejemplo. Sí, 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 sí. Claro, y cómo estas violencias, ¿no?, que atraviesan el sionismo y la animalidad, esa idea, ¿no? ¿Cómo crees qué paralelismos podemos establecer? Pues paralelismos hay muchísimos y hay como se pueden dividir en diferentes grupos. Por un lado, digamos, eh, si hablamos
El tema psicológico, podemos hablar de fronteras conceptuales, es decir, podemos estar hablando de cómo, del mismo modo que a los demás animales se les deja fuera de la ética y fuera de consideración. En este caso, los sionistas dejan fuera de consideración a la población originaria, a la población palestina. Por otro lado, la forma en la que se construye físicamente, o sea, hablando de instalaciones y demás, pues entre vallados, vallas electrificadas también, vallas con pinchos, todo lo que también vemos en tema de fronteras a nivel internacional, pero también todo el tema de control de movimiento, eh, vigilancia constante. Hay tanto, por ejemplo, Israel invierte muchísimo en todo el tema de control, disfrazado como de seguridad. Por ejemplo, todo el tema de reconocimiento facial. Ujú. Hay bastantes empresas que están testando su tecnología de reconocimiento facial en checkpoints palestinos, o sea, israelíes para palestinos. Los checkpoints, por ejemplo, que son los puntos de control, pues bueno, hay tanto físicos, o sea, tanto fijos como móviles. Los móviles son para reportar carreteras, impedir acceso a universidades o incluso a hospitales, o para simplemente pues fastidiarte la jornada laboral, tienes que ir pasar de otra ciudad para trabajar y te lo impiden. O los que son fijos, por ejemplo, eh, recuerdan las instalaciones de un matadero. Claro, Sí, efectivamente, por un lado, el hecho de que tienes que atravesar, aunque vayas en un grupo, te va a tocar ir de uno en uno. Ido, vas a tener que pasar por pasillos metálicos donde no puedes ver ni relacionarte mucho con el resto de personas que están pasando, y donde quienes trabajan allí también tienen esa distancia, tanto física como conceptual, para poder ejercer violencia sobre ti sin sentirse mal, sin traumatizarse demasiado. ya, ya. Bueno, es esa idea, ¿no? Que alguna vez has expresado de la carne, la ganadería, la carne como símbolo de, como metáfora o símbolo, ¿no? De opresión, de colonización. Un poco sería esa idea, ¿no? Que es muy fuerte. Sí, claro, teniendo en cuenta que efectivamente el control del territorio pasa por el control de cuerpos, por un lado, y efectivamente tanto cuerpos originarios como cuerpos exportados, como en este caso pueden ser, a lo largo de la historia colonial, la ganadería ha sido un punto clave. Es decir, ha sido más que necesaria para poder llevar a cabo genocidio, limpiezas étnicas y establecer un sistema completamente ajeno al territorio. Eh, si hablamos, bueno, por ejemplo, hemos nombrado antes Australia. Australia, por ejemplo, hay artículos en los que a las personas veganas y antiespecistas en Australia se les llama anti-australianos. O, por ejemplo, todos estos países que están en lo más alto a nivel global de consumo de animales, no es casualidad, por ejemplo, que siempre sean Estados Unidos, Australia, Argentina, Canadá, Israel, Chile, Brasil, que, es decir, no solamente tienen en común el hecho de que estén en lo más alto y que sean los principales consumidores de carne, sino también está el hecho de cómo se han creado esos estados. Ir desplazando, aniquilando a la población originaria, introduciendo los ganados, que es una otra también la razón por la que luego la carne, aparte de ser un símbolo de dominación en sí, sino también es cómo se ha conseguido dominar el territorio, porque obviamente, es decir, para la ganadería se necesita muchísimo tanto recursos como tierra. Entonces la forma más rápida de poder desplazar y robar tierra o sea, desplazar a la población y robarles la tierra, es precisamente introduciendo los ganados. Y que por eso me hace mucha gracia también cuando mucha gente acusa al veganismo de ser colonial, ya, cuando ya. Si precisamente si a día de hoy, por ejemplo, la manera en la que la mayoría del mundo consume es totalmente colonial. Es decir, el hecho de que
el consumo de animales es principalmente colonial. Reino Unido impulsó la idea de que si no estás comiendo animales no te estás nutriendo. Ya. Empezando con la colonización en Asia, llamando, de ahí vienen los adjetivos soy boy y demás, o fecas de Japanese, en la política sexual de la carne. Y luego, claro, es decir, todos estos países a la hora de celebrar su Día Nacional siempre hacen barbacoas, asados en la calle, de cara a todo el mundo, porque es esa forma de exhibir esa dominación también. Pero sin ir más lejos, también en el Estado español, por ejemplo, el consumo de cerdo viene también de esa, solamente de la dominación sobre el animal, sino de la dominación sobre otras culturas. Porque claro, aquí en el Estado español y la península ibérica, ¿cuáles eran las otras culturas que no consumían cerdo? La musulmana y la judía. Entonces es una forma también como de reivindicación, o sea, como de exaltación de ese nacionalismo católico. Es verdad. Y también está ahí eso intrínseco, otra vez, la dominación, la violencia hacia los animales con la dominación y la violencia hacia otros grupos. Totalmente, totalmente. Aquí me salen dos preguntas, dos reflexiones, ¿no? Una es que precisamente Israel vende la imagen o quiere vender la imagen para limpiarse de un país vegan, vegan, vegan washing, ¿no? Sport washing, greenwashing. ¿Cómo, ostras, cómo lo... Es muy fácil desmontarlo por todo esto que has explicado, ¿no? Pero es como que insisten, ¿no? Y no es cierto, no es verdad. Sí, exacto. Es decir, bueno, hay que ver también como muchas... O sea, por un lado está el hecho de ese vegan washing que está dentro del greenwashing y que ese greenwashing, ese lavado verde, también entra dentro de todo un plan de lavado de imagen que empieza en 2005 con Brand Israel, con marca Israel, como para intentar conseguir la simpatía y como para presentarse como un país carismático a nivel internacional, principalmente en Occidente. Y dentro de ese que está llevado a cabo por sociólogos y por expertos en marketing, obviamente, y ahí se abre como un abanico de lavados de imagen, donde creo que el más conocido es el pinkwashing, eh, lavado rosa, donde se presenta como un país LGBT friendly, el único país en la zona donde se celebra el orgullo, se suele decir también, y demás. Y dentro de esos lavados, aunque el más famoso, quizá porque es donde más se ha visto, porque creo que es el más descarado quizás, Sí. porque aunque se ha intentado también, por ejemplo, con el tema del feminismo, se ha intentado presentar como que Israel deja o permite que sus mujeres accedan al ejército y demás. Claro, sé que este toque, bueno, eso muchas feministas han dicho, bueno, es que esto no tiene nada que ver. Sí, 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 claro, Sí. sí, sí. Bueno, el Primosin sí que ha calado bastante con el tema de Eurovisión. ah, eh, Mucha población se lo ha comido con patatas y se han creído eso también. Pero bueno, dentro de todos estos lados de imagen está el greenwashing, para presentarse como un país sostenible, ecológico, que se preocupa por el medio ambiente y demás. Que esto también se puede desmontar porque, por ejemplo, digamos, en la zona de Tulkarem, que es una ciudad palestina que está al norte de Cisjordania, pegado con el muro. eh, en Tulkarem, por ejemplo, tienen muchísimas fábricas israelíes. Claro, sí, muy ecológicas, muy artistas, en el sentido de que todos los residuos los lanzan o bueno, van para territorio palestino. Entonces, así, pues como efectivamente, si tú tiras tu basura a la casa del vecino, pues vas a tener tu casa súper limpia. Claro, sí, sí, Entonces, eh, esto, por ejemplo, y en el caso de Tulkarem, pues en Tulkarem hay la, el porcentaje de menores con cáncer es enorme, también en animales callejeros, y es porque, claro, todos esos residuos van tanto a las aguas como a los cultivos. Entonces, y aparte de humos también, que eso es muy curioso porque, claro, al estar en interior, digamos, como el viento entra desde el Mediterráneo
hacia Jordania, entonces las fábricas, el humo de las fábricas va hacia Palestina, hacia Gijón. Entonces, cuando cambia el viento y al revés, es decir, entra en territorio israelí, por decirlo así, ahí paran las fábricas hasta que cambie, hasta que el viento cambie. O sea, conscientes de la contaminación que están llevando. Y dentro de todo ese greenwashing está ese vegan washing, donde se ocupa desde, digamos, como 2013, 2014, como que tuvo ese boom en el que empezó ya como a hablarse de Israel como el país más vegano del mundo, donde su población era más alta. Y demás, esto, claro, hay varios factores a tener en cuenta. Por un lado está el tema del vegan washing, de promover Israel como un país civilizado o empático con los animales y demás. Por otro lado, el hecho de que Gary Yourofsky hace una gira por Israel, donde se le invita a diferentes universidades, institutos, para hablar de veganismo, y él dice que eso ayudó a que muchos israelíes se convirtiesen o se hiciesen veganos. Y mm, en 2000, en 2017, sí, en 2017, el periódico Haaretz, un periódico y se puede decir progresista, sacó un estudio donde se decía que de la población vegana de Israel, 2 tercios de la población vegana eran palestinos. O sea, es decir, eran para los israelíes, como se les llama, que son palestinos del 48. Sí, 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 sí. Primero desde que se estableció Israel, su familia les fue desplazada. Entonces, también hay que tener esto en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que la población vegana de Israel antes de todo esto era, bueno, si viste la charla de Wasim, pues eran pacifistas. Y entonces eran personas que no entraban en el ejército, por lo que también Israel intenta llamar a esa población para que haga el servicio militar, que aunque es obligatorio, ellos preferían pasar X tiempo en prisión domiciliaria a tener que unirse al ejército israelí. Y esto, entonces Israel intenta como dar una vuelta y empieza a plantear, pues todos los 1 de noviembre, el 1 de noviembre, que es el Día Internacional del Veganismo, pues con redes sociales en inglés para llegar al público internacional, porque no es para colocar, donde se venden como el país más vegano, el ejército más vegano del mundo, más por delitos, porque tienen 10.000 soldados, Tus botas, ¿no? Sí, veganas, sombrero vegano, y también donde que entonces se les da una dieta vegana en el ejército. Sí, esto evidentemente es muy desmontable. Primero, porque ¿qué tipo de veganismo se promueve desde ese vegan washing? Pues totalmente un veganismo neoliberal de consumo, porque obviamente y se está haciendo como un lavado de imagen, no se intenta incomodar, por lo que no vas a incomodar a personas, principalmente porque normalmente las personas veganas no solemos caer bien, entonces o promueve más como ese veganismo como más de estilo de vida individual, de no discriminar con nadie. También hay que tener en cuenta que aunque dice él que hay artículos por internet donde se dice que Tel Aviv, que es una ciudad bastante pequeña comparado a las capitales, pero dice que tiene más de 400 restaurantes veganos. A ver, eso es como, por favor, es ya lo más absurdo y lo más, a la hora de mentir, lo más burdo. Y que es cierto que, por ejemplo, pues sí que tienen como bastantes restaurantes con el símbolo de vegan friendly, pero eso es como si, obviamente, no tiene nada que ver. Ya es claro, decir, es que esto lo puede tener cualquier bar Manolo porque tiene unas patatas bravas, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido, pero es parte de ese lavado de imagen. sí, sí. Y eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que hay que tener en cuenta que, claro, al ser un etnoestado, o al intentar crear un estado basado en la religión,
una parte de la Torá es como que se les prohíbe mezclar lácteos con carne. Entonces sí que es cierto que tienen más restaurantes vegetarianos, pero porque no pueden comer los judíos ortodoxos pueden comer carne con queso, por ejemplo. Entonces sí que tienes más restaurantes vegetarianos, pero no porque sean vegetarianos. Claro. Del mismo modo que tampoco porque tengas muchos restaurantes mexicanos significa que hay una población muy alta, por del mismo modo. Y eso por un lado. Y claro, sí que es cierto que Israel pues ha lanzado muchas campañas para ganarse o para hacer creíble digamos, sí. Por un lado, en 2020 creo que fue, no tengo ahora mismo la fecha aquí a mano, pero se dijo que se prohibía el uso de pieles en protección de pieles. Algo que es bastante absurdo por un lado, primero porque estamos hablando de un territorio mediterráneo donde la temperatura es bastante tibia, por lo que el uso de piel no es demasiado necesario. No estamos hablando de Siberia, pero sí, igual. Total. Ahí había un tema bastante curioso porque hay un sombrero para los judíos, para una de los grupos de judíos que vienen de Europa del Este, que ese sombrero está hecho con piel, y creo que es piel de conejo. Bueno, pues eso no es, Ya, eso queda fuera de la ley. queda fuera de la ley. Claro, entonces, ¿qué estás viviendo? Los abrigos de visón, claro, es que sabe decir, un abrigo de visón en Alicante sonaría como ridículo. Más allá de un tema de ostentosidad y dibujo, pero que realmente no tiene mucho sentido. Por otro lado, Israel se vende también como pionero en carne de laboratorio. Ah, sí, sí. Sí, sí. También. Pero este tema sí, y no, perdona que te he cortado. No, 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 no. Fíjate. Por otro lado, tienes el tema de carne de laboratorio, que se presenta como pionero y demás, pero no lo hace por un tema de preocupación por los demás animales, sino, es decir, si tenemos en cuenta la geografía de Palestina, si tenemos en cuenta cuál es el clima y cuál es el territorio, primero Palestina es un territorio muy pequeño, digamos, es un poco como la Comunidad Valenciana. Vale. Sí. Entonces es un territorio muy pequeño y un clima muy parecido, por lo que para alimentar a un ganado, a unos animales que tengas que no tienes los recursos para poder llevar el consumo de carne que tienes, sacándolo de ahí. Por consiguiente, ¿dónde vienen esos animales? Pues esos animales vienen de Colombia, de Brasil, de España, de Argentina, de Australia. Se envían en barcos durante meses y demás. Esto conlleva un coste donde es más caro, obviamente, que criarlos en granjas. Entonces, esto lleva a que efectivamente no quieren dejar la carne, por lo que hablábamos, por símbolo de dominación explícito, es decir, hasta tienen que dominar. Entonces, por ese legado colonial, les sale mucho más barato invertir, investigar cómo desarrollar carne de laboratorio, que, o sea, en un futuro les saldrá más barato, obviamente, que tener que traer animales de todas partes del mundo para consumo. Eso por un lado. Y luego, pues, sí, ese veganismo neoliberal donde es que es eso, es decir, otra forma de poder desmontarlo efectivamente es la posición donde el país más vegano del mundo, qué posición ocupa en cuanto a nivel de consumo o animales. Si estamos hablando de pollo, siempre está el primero o de los tres primeros, dependiendo del año, pero y a nivel de carne está en cuarto o sexto. Wow. Entonces, Uf. Claro. Aquí hay como la otra pregunta, ¿no? A partir de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que es cómo, mm, sabiendo, ¿no? El resto del mundo que ocurren estas opresiones, tanto a animales no humanos como a humanos, en este caso las palestinas,
¿Cómo se estructura esa disonancia cognitiva, ¿no? De ver que pasa algo, pero que no nos afecte, ¿no? ¿Cómo se estructura y cómo podemos canalizar las luchas para intentar hacer alguna cosa? Bien, buena pregunta. A ver, no tengo todas las Bueno, tranquilo, respuestas. A ver, desde con lo que yo estoy leyendo, investigando y las observaciones que he hecho y demás, por un lado yo creo que, o sea, lo que comentábamos antes, todo el tema a nivel verbal, de cómo se ejercen estas opresiones, no solamente física, sino a nivel verbal, coincide también en esa soberbia. Ya. Cuando hablamos de, es decir, cuando las personas antiespecistas estamos intentando concienciar sobre algo, sobre la violencia hacia los animales y demás, siempre hay esa soberbia de, bueno, tengo la ley de mi parte, entonces la ley me permite hacer esto, no es, Sí. por consiguiente, y partiendo de la base, efectivamente, de lo que comentábamos al inicio, de que el sistema actual está basado en la dominación. Entonces, partiendo de esa base, pues la gente ve como necesario o no se ve a sí misma sin dominar. Ya. Eso partiendo con un lado. O sea, por un lado, partiendo de eso. Después, notamos esa soberbia, es decir, esto que nos encontramos las personas veganas cuando estamos intentando o cuando ponemos cómo nos sentimos o la violencia en la que se está participando, incluso de una manera asertiva y completamente empática y demás, siempre te encuentras el típico comentario de puedo hacerlo, así que me da completamente igual, indiferencia, y no solamente indiferencia, sino encima jactándose. Sí, oye, Sí. sí, sí. Los típicos comentarios de, pues, tú no comes carne porque a comer el doble para que no tengas ni impacto o cosas de estas que me parecen como súper infantiles. Pues este tipo de soberbia es la misma que se encuentra en el sionismo y la misma que se encuentra en la sociedad israelí cuando se plantea el no ejercer violencia contra la población palestina. Pues, durante estos 2 años de genocidio, en las televisiones, obviamente se ha llevado el debate a las televisiones. Al final es algo que estaba ocurriendo, igual por el tema de los rehenes y demás. Entonces, se ha llevado a los platos y se ha visto, pues eso, como presentadores, periodistas han estado jactándose, donde han dicho abiertamente, donde se decía abiertamente que tirarían una bomba atómica en Gaza, por ejemplo, o donde se decía, obviamente esto lo decían en un plato en hebreo, pero se decía, yo estoy a favor, o sea, estoy en contra de o estoy a favor de la violación de derechos humanos, estoy en contra de los derechos humanos, a mí nadie me tiene que decir cómo tengo que... O sea, todo este comportamiento que es exactamente el mismo, es decir, cuando estás confrontando, cuando estás incómodo, cuando estás sintiéndote incómodo, porque se está tocando una parte de tu identidad, al final. Sí, sí, sí. La opresión animal, en el caso de la sociedad especista, es parte de esa identidad y la opresión palestina es parte de esa identidad sionista. Entonces, es un poco lo que hemos visto estas semanas, por ejemplo, o sea, esta semana, con el... Y mira que ha sido como súper absurdo en ese sentido, porque era un perro con el tema del accidente de Illo, Sí. Córdoba. Ha habido una chica que en ellos ha pedido que por favor le ayudasen a encontrar a su perro. Vale, sí. Pues esto, por ejemplo, en redes sociales ha sido como eh, comentarios del vídeo de tipo de primero las personas. Ya, ya. Sí. ¿Y por qué hay esta reacción? Pues obviamente porque estás tocando los cimientos. Es decir, lo que volvemos al punto inicial. Esta jerarquía que se basa en los animales tienen que estar siempre en lo más bajo, Sí. lo humano en lo alto. Entonces, en el momento en el que tú te estás preocupando por un animal, a la gente que tiene esta jerarquía completamente integrada Sí, sí. en su ideario, le estás atacando sus cimientos. Y
no entra la lógica que te esté preguntando por un animal. Y estamos hablando de un perro, ya te digo. Y es decir, que hay otros animales que están en peores situaciones, pero dentro de cabe los perros tienen más carisma, mucha gente vive con perros, por lo que parece como que es algo que debería estar un poco más normalizado. Definitivamente. De hecho, muchas veces, seguro te lo has encontrado quizás, mucha gente que por resistencia te dice, pero ¿por qué nos preocupáis por las personas? Después, si saben que te preocupas por los palestinos, te di- son como que no se preocupan, ¿no? Tampoco por nada solidario, o sea que es una... Sí, es una contradicción en sí mismo, realmente. Sí, hace tradición. Creo que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes, es decir, con esos grados de humano. Sí. Es decir, eso te van a decir por lo que te tienes que preocupar. Sí, tal cual. Guay. Y por un lado, si te preocupas pues, por otro grupo, te van a decir que tienes que preocuparte por un grupo que sea más humano. Eh, si te preocupas si te preocupas aquí, o sea, esto ha pasado, por ejemplo, desde que, pues eso, si te preocupas por el genocidio de Palestina, pues tienes problemas en tu país porque no te estás preocupado por la gente de tu país. Si te preocupa em, aquí, por ejemplo, o sea, yo qué sé, incluso, por ejemplo, por cosas que pasan en tu país, como por ejemplo en las fronteras, está habiendo asesinatos en las fronteras, pues lo mismo, porque no te preocupas por la gente que no tiene casa en tu país. Si te preocupas, igual siempre habrá una positive superior cuya vida importa más que aquella. Sí, es tremendo. Claro, ¿y cómo podemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo más así proactivo, ¿no? De qué acciones se pueden emprender aquí, tanto de boicot, BDS, y también en general, ¿no? De todos estos temas que hemos hablado. ¿Cómo? Por un tema, por un lado, efectivamente, es decir, desde 2005, efectivamente, la sociedad civil palestina con bastantes organizaciones un, pidiendo eso. Se creó el movimiento BDS, que es Boicot, Desinversiones y Sanciones, donde se pide no solamente el hecho de no consumir productos que, que vengan de Israel o que apoyen en el apartheid en Israel, sino también empresas que estén beneficiándose de ello, también un boicot artístico, porque esto también, es decir, lo hemos visto con Eurovisión, pero todos los artistas israelíes firman un contrato con el Ministerio de Exteriores donde se comprometen a ser como embajadores de Israel a nivel internacional. Entonces, todos esos artistas, como por ejemplo el grupo Maïmana o Noah, entre otras, pues han ido por el mundo intentando sacar el tema y vender Israel como un país, pues, intentar lavar la imagen de Israel, básicamente. Y también, pues, no invertir, pues el objetivo también de esta campaña es las empresas que invierten en Israel o que están sacando provecho de los asentamientos, por ejemplo, porque incluso muchas compañías tienen negocios con asentamientos ilegales en Cisjordania, por ejemplo. Ufa. Bueno, cosas del directo, queridos espectadores, no pasa nada. Es el otro trabajo. Cofres. Bueno, no pasa nada, cosas del directo. Estamos viviendo lo que pasa en el mundo. Em, Precisamente, claro, en este boicot, ¿no? Pensando a nivel de productos veganos, ¿no? Se habla mucho de la marca Alpro, que también es, creo que también la Eura, también creo que había como unas relaciones ahí detrás. También sería interesante que contaras un poco que realmente a nivel de... Antes has hablado antes, ¿no? De esas personas, digamos, palestinas del 48 que son veganas, pero en la Gaza ocupada, en la Cisjordania, existe un movimiento antiespecista con refugios animales, em, santuarios, ¿no? Y Vegans for Palestine.
que tú formas parte, un poco cómo podemos conocer más y darle un apoyo. Bien, por un lado, el tema es cierto que en el Estado español, pues, más allá, o sea, sí, bueno, lo que ha comentado Alpro, por ejemplo, eh, o los de Apiles Mathieu, por ejemplo, que muchos vienen, de hecho, el dinero se lo lleva a Israel, pero efectivamente mm, crecen, o sea, se recogen eh, se planta para hacer la base. Todo el cultivo se cultivan en Jericó, bueno, principalmente en Jericó, cerca del Mar Muerto, que es como una zona con bastante humedad, por lo que crecen mucho más, sí, cada vez mejores que... Buah, no me sale ahora el bueno, sí. Sí, digamos que sí, es decir, el medio ambiente es mucho más Sí, es asequible, ¿no? Sí. para irse, para entonces tienen prácticamente casi toda esa especie de valle, por decirlo así, lleno de palmeras para cultivar esos dátiles. Y es territorio palestino además, sobre la mil. Entonces, los, incluso hay algunos que están como etiquetados como si fuesen palestinos, pero son israelíes también. O sea, que esto hay que tener cierto cuidado. Efectivamente, Alpro, Alpro pertenece a una compañía láctea También. y es interesante también. Y es cierto que, aunque bueno, has comentado Eura, lo de Eura no es que sea directamente, sino que bueno, que es como ahí, o sea, es decir, cualquiera puede invertir en Eura y uno de los inversores es su fondo que está acompañado por un accionista y demás, como que es algo demasiado indirecto y como que algo que tampoco se puede controlar demasiado, o sea, eso no se puede dejar. Sí que salió a lo de la campaña esta contra Eura, pero... Y me dio mucha rabia porque con todas las compañías que se basan sus ganancias y basan su modelo de negocio en la violencia contra los animales, como ha sido McDonald's, como ha sido Starbucks, como ha sido muchísimas, que ha participado directamente del genocidio y que lo han apoyado abiertamente. Por ejemplo, pues no ha habido ningún tipo de lo vuelven a ser, era como que la gente, es que ha habido boicot, pero como que la gente no ha conectado. Es decir, todo ese animals, genocidio, no le interesaba, no parece como que ese tema lo vamos a pasar de puntillas. Pero, por ejemplo, cuando salió lo de Eura, pues sí que mucha gente aprovechó también como para atacar al movimiento vegano, al movimiento antiespecista. Para ser un mejor. Estamos ya por 2 años en el que McDonald's, una mejor presentación del especismo en la verdad, cuidando genocidio y no habéis hecho la conexión. Por aquí hay sale esto, que le pasa de refilón bien, porque no es que EUDA esté participando, sino que hay un grupo de inversión que está comprado por un accionista, que como ve que algo mucho más rebuscado. Ya. Sí, 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 sí. Sí, sí, verdaderamente. Mm. Entonces, está hablando sobre la conexión entre las demás empresas que sí que explotan animales y que están basadas en la violencia. Para sorpresa de nadie, entendía que estén participando en violencia directa contra otras personas. Eso por un lado. Y Sí, el movimiento antiespecista, digamos, como tal, presente en refugios. sí, hay diferentes grupos. Bueno, hay como dos grupos mayores, por decirlo así. Y luego también es cierto que hay diferentes personas a nivel individual que también están ayudando a los demás animales. Venga, o sea, hemos visto más personas que han estado alimentando a animales que estaban en la calle, que estaban pasando hambre igual que ellos.
Eh, hemos visto vídeos de personas desplazándose con los animales con los que vivían y con los que todavía están compartiendo tienda y demás. Y por otro lado, pues eso, tenemos a Sulala, que nace en 2006. Un grupo es una familia, de hecho, aunque luego han tenido más voluntarios y de hecho, el del 8 de octubre de 2023, Luay, uno de los voluntarios de Sulala, fue asesinado en uno de los bombardeos. Era un chico que tenía 18 años. Entonces, Sulala, por ejemplo, se ha encargado sobre todo de concienciar en la sociedad de Gaza sobre animales, sobre principalmente perros callejeros, porque igual que, por ejemplo, aquí podemos ver colonias de gatos, al final sí que se ve bastante, hay gatos obviamente en las calles, pero lo que más hay son perros. Y hay muchos perros, sí, claro, debido también a que el ejército israelí utiliza los perros para atacar a la población palestina, hay muchísimo también al perro. Entonces, Sulala ha estado estos años concienciando, hablando con niños o niñas, explicándoles que los perros tenían miedo también, que los perros no hacen nada, demás. Han estado ayudando a perros porque igual, evidentemente, una de las conexiones también entre especismo y el colonialismo en Palestina, por ejemplo, es que se convirtió, cuando se sitió, convirtió en un laboratorio. Y entonces Israel ha estado testando durante más de una década armas sobre la población gazatí. Y esto no solamente afecta a los seres humanos, sino también a todos los animales que vivían en Gaza. Por lo que los perros, pues no tienen, hay perros que no tienen patas, les faltan extremidades, no pueden caminar y demás. Y Sulala ha estado, sobre todo con los medios que tenía dentro del lupio, y cosa haciendo con ruedas de carro, intentando hacer como sillas de rueda para los perros. Consiguió, de hecho, en 2023, consiguió por fin hacer un refugio, porque hasta entonces tenían a los perros en casa, iban hacia 4 zonas y pudieron hacer un refugio para poder meter a más de 100 perros. El refugio fue destruido con el genocidio. Entonces, sí, se ha visto a lo largo de todo este tiempo cómo han ido moviendo a los perros que podían mover, a otros iban dejando en zonas que consideraban seguras para intentar dejarlos en la mejor situación posible. Y eso es en Gaza y a día de hoy todavía están con ellos. Se ha visto también todo el tema del secuestro y asesinato de uno de los veterinarios de su lado. Sí, sí, sí. Y en Cisjordania está Balati, que es un equipo de rescate animal. E igual, funcionan, no tienen, sí que es cierto que lo consiguieron, porque igual conseguir un terreno para hacer un refugio, para un santuario en, en Palestina es complicado, porque Jordania, por ejemplo, bueno, en Gaza, obviamente, por, eh, por razones evidentes, pero en el tema de Cisjordania, por ejemplo, pues teniendo en cuenta que todo lo que son los terrenos fuera de las ciudades y poblaciones palestinas, muchos están controlados por el ejército israelí y también por los colonos, porque hay más de 200 asentamientos ilegales. Controlan también el agua, usos de Cisjordania. Entonces, conseguir un terreno fuera, o sea, conseguir un terreno en Cisjordania fuera de una ciudad o de un pueblo, es algo complicado y no solo complicado, sino también arriesgado, porque te puedes arriesgar a que puedan cambiar la ley, porque esto va cambiando, y decir de repente India ver a los animales y que te diga no puedes acceder porque esto ahora pertenece a Israel. Ya. Sin saber qué puede pasar. Entonces, sí que es cierto que Balani consiguió hacer una especie de refugio para unos perros que habían encontrado y los siguen teniendo. Está cerca de Nablus, y una ciudad también en Cisjordania que está como a una hora de Ramallah. Y bueno, funciona sobre todo como casas de acogida, en fin, como con voluntarias a las que les va dando
animales y les van ayudando con el tema de la manutención y demás hasta que consigue o adoptante o pasar esa. Luego, sí, es, y son como los dos grupos así más grandes. Efectivamente, lo que decíamos antes, hay otras personas a nivel individual que también llevan a cabo pues acciones con los demás animales. Muy bien. Muy, muy interesante realmente. Hay muchísimas cosas. Ya un poco para ir cerrando, que antes, al principio de todo, no te lo he preguntado. Si puedes recomendar algún libro que has dicho que es difícil, ¿no? Que haya algún libro específico que conecte el antiespecismo con Palestina, pero algún autor, autora. Y luego también si puedes recomendar, no sé si tú tienes algunos canales tuyos o donde quien nos escuche pues quiera profundizar más. Vale, sobre el tema sobre todo sobre el tema del libro, sí que es cierto que no hay un libro en concreto que hable sobre Palestina y animalización o la animalidad. Lo más cercano, a ver, sí, o sea, creo que lo más cercano, por ejemplo, puede ser el racismo como brujería zoológica de AFCO. Ahí creo que, o sea, creo que, aunque no habla exactamente de Palestina, pero habla del racismo y habla de la negritud, se entiende y se puede extrapolar correctamente. Y también Afroísmo, de Afco y de Silco. Creo que son dos libros que siempre recomiendo cuando saco en los temas. Hay más, hay artículos y demás, pero bueno, efectivamente, si alguien tiene más dudas o si quiere preguntar, puedo dejar el email también. En Instagram es Frask, FRASCFZ. Vale. Y el email, te digo ahora mismo, porque siempre doy el de... Va. El email es frasco con K, FZ, @protonmail.com. Frasco con K, fz@protonmail.com. Sí. Vale, perfecto. Y ahí si alguien quiere alguna recomendación, sí, alguna recomendación, alguna fuente o sí, o alguna lectura sin problema. El cereal al final es un tema bastante denso y, ¿sabes? Puede... Perfecto. Sí, hay mucho que decir, sinceramente, pero este Peque Clan lo es como un poco... Sí, sí, es un tema realmente muy interesante todo lo que has hablado, todo lo que hemos hablado. Y sí, es un tema muy amplio que da para mucho y que no se debe terminar aquí. Se tiene que seguir hablando de ello y sobre todo pues, buscando estas acciones y todo lo que se puede hacer. Entonces, pues muchas gracias, Frasco, por esta conversación. Muchas gracias por tener en cuenta el tema, por invitarme, ha sido un placer. Perfecto, pues muchas gracias y hasta la próxima.